Hoy os traigo un dispositivo muy especial, es un dispositivo que hace tiempo que estoy probando, es un dispositivo que es muy diferente a todos los que he probado hasta ahora. ¿Por qué? Porque es una especie de NAS sin llegar a ser un NAS, no tiene sistema operativo como un NAS, se comportaría más parecido a lo que puede ser un OneDrive, un Dropbox, cualquier tipo de nube. Ya sabéis que en este tipo de nubes, ¿qué es lo que hacemos? Instalamos una aplicación dentro de los ordenadores que queramos, también la instalamos en el teléfono móvil, sincronizamos las carpetas dentro del ordenador de tal manera que esas carpetas siempre van a estar sincronizadas. Podemos tener una sincronización entre todos los equipos, entre todos los ordenadores, porque esas carpetas van a poder estar en todos los ordenadores. Podemos acceder de una manera muy sencilla sin tener que configurar nada de abrir puertos, sin tener que hacer nada, de tal manera que esos datos van a estar sincronizados entre todos los ordenadores. Vamos a poder consultar los archivos de un ordenador en otro, vamos a poder acceder desde el teléfono móvil, no tenemos que configurar el router, no tenemos que configurar nada, instalamos la aplicación y desde cualquier sitio podemos acceder. Básicamente todas las nubes funcionan así, y esto que es algo muy parecido, funcionaría muy parecido a este tipo de nubes, pero con una diferencia, que la tienes dentro de tu casa, que la tienes dentro de tu oficina, por lo cual la privacidad es total, y luego el almacenamiento, porque tenemos 4 terabytes de almacenamiento, que es muchísimo más de lo que tenemos en este tipo de nubes, a no ser que paguemos una cuota todos los años, una cuota bastante elevada para tener 4 terabytes de almacenamiento. Y luego además también, como vamos a ver ahora, le podemos conectar almacenamiento USB de tal manera que podemos expandir todo ese almacenamiento. El dispositivo es este de aquí, se llama VStation, es de Synology, eso es un marchamo de calidad, porque ya sabéis que Synology tiene un sistema operativo y un hardware muy depurado, es muy estable. ¿Y qué es lo que tiene? Pues bueno, básicamente lo que tiene es un puerto Ethernet para conectarlo evidentemente al router, y luego tiene 2 puertos USB, un USB-C y un USB-A. Bueno, y luego aquí evidentemente la toma de corriente. ¿Cómo la configuración? Muy sencillo. Nosotros enlazamos este equipo con la cuenta de Synology, o si no lo podemos hacer también a través de una cuenta de Apple o una cuenta de Google. No tenemos ni por qué tener una cuenta de Synology, no tenemos que abrir ningún puerto, no tenemos que hacer nada, y automáticamente vamos a tener lo que os he comentado antes, un sitio de almacenamiento para poder acceder desde todos los ordenadores, para poder acceder tanto en local como en remoto, para poder subir nuestras fotografías, para poder consultar nuestros archivos desde un teléfono móvil, exactamente igual que haríamos con Dropbox, con OneDrive, con Google Drive, con cualquier tipo de nube, pero eso sí, con 4 terabytes de almacenamiento y con una privacidad total, porque los datos están en nuestra casa o en nuestra oficina y no están en la nube y no están en manos de terceros. Podemos tener hasta 8 cuentas, hasta 8 usuarios, es decir, por ejemplo, en una oficina o en una casa podemos tener cuentas separadas, de tal manera que vamos a compartir los 8 terabytes de almacenamiento más el almacenamiento que le pongamos en la parte trasera a través de los USBs, que yo por ejemplo lo tengo con almacenamiento con discos de 2 teras, por lo cual le amplío la capacidad. Vamos a poder acceder a él desde diferentes cuentas, van a ser cuentas separadas, cada miembro de la familia va a tener la manera de poder acceder y de configurar sus ordenadores, de configurar sus fotografías, de configurarlo como él quiera, y luego si queremos evidentemente vamos a poder tener una parte del equipo que sea común para que pueda acceder todo el mundo de la familia o todo el mundo de la empresa o el que queramos. Se puede configurar y gestionar desde el inicio con un teléfono móvil, no hace falta tener un ordenador, podemos utilizarlo como cualquier nube. El sistema de archivos es Btrfs, esto es muy importante. Btrfs es un sistema de archivos que es bastante robusto, es un sistema de archivos que utiliza Synology y a mí me gusta bastante. Y bueno, ya sin más vamos a mi ordenador, y como más vale verlo en funcionamiento que todo lo que os pueda contar, vamos al equipo, lo voy a conectar y os lo voy a enseñar. Venga, vamos allá. Lo primero de todo es entender bien el concepto de VStation, para lo cual accedemos a él, accedemos a través del navegador. Aparece esto de aquí y lo primero que nos llama la atención es que, como vemos, accedemos a través de portalvsynology.com. Es decir, no ponemos la IP local para acceder al equipo, porque accedemos a través de este portal. Y una vez que accedemos a él, vemos que tenemos 2 opciones. Luego veremos las configuraciones, que es vFiles y vPhotos. Es decir, para acceder a los ficheros y para acceder a las fotos, nada más. Es muy diferente de esto de aquí. Esto es un NAS de Synology. Y como podemos ver, aquí tenemos bastantes aplicaciones, tenemos una configuración relativamente compleja, podemos hacer muchas cosas, accedemos a los archivos a través de FileStation, también tenemos toda la parte de aquí de aplicaciones, toda clase de servicios y aplicaciones que podemos instalar, y en este caso no, en este caso es coger un NAS de Synology, despojarle de toda esa complejidad, despojarle de todo eso
¿Y qué es lo que tenemos aquí? Algo muy sencillo de configurar que sería más parecido a un Dropbox o a un OneDrive que a un NAS como tal. ¿Y qué es lo que podemos hacer una vez aquí? Acceder a los archivos, vamos a acceder, vFiles, nos vuelve a abrir otra pestaña del navegador, voy a cerrar ya el NAS. Aquí está, sería muy parecido a cuando nosotros accedemos a Dropbox o a OneDrive a través del navegador. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Todos los archivos. Aquí yo tengo una carpeta que me he creado, como es lógico, podemos crearnos todas las carpetas que queramos. Aquí tengo los ordenadores, porque al igual que en cualquier nube pública puedo configurarme diferentes ordenadores y sincronizarlos entre sí. Aquí tendría el GEECOM, luego lo vamos a ver porque sería en Windows. Accedo a GEECOM y aquí tengo las carpetas que tengo sincronizadas y ya desde aquí accedería a los archivos que tuviera dentro de la carpeta, en este caso Documents, dentro del ordenador de Windows GEECOM. Y lo mismo ocurriría aquí en el iMac. Aquí tengo sincronizadas dos carpetas que serían Documentos, Documents, y una carpeta que la he llamado vStation, donde tengo sus archivos. También tenemos sincronización en la nube y yo tengo sincronizado mi Dropbox. La diferencia que aquí tengo 4 terabytes y en Dropbox solo tengo 5 gigas. La diferencia es abismal. Y si queremos agregar una nueva sincronización con una nube, le daríamos a agregar y tenemos Dropbox, Google Drive y OneDrive, es decir, las tres principales. En un NAS de Synology tenemos más servicios, pero aquí tendríamos pues básicamente las que utiliza todo el mundo. Sería tan sencillo como, por ejemplo, darle a Dropbox, siguiente, ahora nos pide la autorización, le daríamos la autorización y ya está. Ocurriría lo mismo con Google Drive y con OneDrive. Le metemos las credenciales y para adentro. Luego tenemos copia de seguridad USB porque tiene 2 USBs. Y luego yo le tengo conectados 2 USBs. Un USB que sería este de aquí, pero luego tengo conectado este otro que tiene 2 terabytes de almacenamiento. Yo de momento solo le he metido un archivo para que lo veáis porque tengo mucha capacidad libre dentro del vStation, pero bueno, le podemos pinchar discos externos de tal manera que podemos ampliar mucho la capacidad. Aquí estaría lo típico, los últimos archivos que hemos mirado. Aquí podríamos compartir destacados y luego finalmente la papelera de reciclaje. Es decir, como podemos ver, es básicamente como una nube pública, pero eso sí, dentro de tu casa, dentro de tu oficina, con mayor privacidad y con mayor capacidad. ¿Que queremos crear una carpeta nueva? Pues bueno, le damos aquí a crear una carpeta nueva, podríamos cargar un archivo, exactamente igual que se hace en cualquier otra nube. Y si venimos al principio, hemos dicho que teníamos la parte de archivos y luego tenemos la parte de fotos. Porque generalmente este tipo de nubes o este tipo de dispositivos, ¿qué es lo que hacemos con las nubes públicas? Guardar archivos y también hacer un backup de las fotos o guardar las fotos del teléfono móvil o las fotos y vídeos que tengamos. Y sería exactamente igual. Aquí me carga las fotografías, aquí puedo organizarlo por álbumes, aquí tendría, si hubiera compartido algo o si hubiera solicitado alguna foto, yo de momento no lo he hecho, pero podemos compartir fotos con quien queramos y luego finalmente la papelera de reciclaje. Y si quisiéramos hacer un filtro, desde aquí tendríamos los filtros de tal manera que, bien por geolocalización, también tiene detección de caras. Yo le he puesto las caras mías y la de mi hijo, que son básicamente las fotos que hay. Y si yo le digo que me detecte, que me muestre las fotos en las que aparezco yo, aquí estoy. Aquí están las caras, ha detectado las caras en las que aparezco yo. Y con mi hijo ocurriría exactamente lo mismo. Detecta las fotografías en las que está mi hijo, por años o por el tipo de filtrado que quisiéramos. Y aquí estaría la geolocalización, por ejemplo, de cuando estuve en el mobile. Aquí, mi hijo y en el mobile. Como vemos, son unos filtros que funcionan muy bien. Si ahora desactivo a mi hijo, me aparecen las fotos del mobile. Y esta sería una manera, como veis, muy sencilla de manejarlo, todo a través de una interfaz web, pero también podemos hacerlo de otras maneras. Vamos a verlo. Aquí yo me vengo a la configuración. Aquí vemos la capacidad que hay de momento utilizada, que son 300 gigas. Los 2 usuarios que hay creados, Naseros y yo de momento no le he metido nada, lo he creado solo para que lo veáis. Admite hasta 8 usuarios, luego lo veremos. Aquí están los usuarios y mirad, para crear un usuario es muy sencillo. Le dices invitar a usuario, le dices el nombre del usuario, por ejemplo a tu amigo Pepe, copiar enlace de invitación. Le podríamos dar a enviar por correo electrónico, pero como es una prueba, aquí está.
copiaríamos el enlace, se lo enviaríamos por correo electrónico y esa persona cuando recibe ese enlace, ¿qué es lo que hace? Mirad, le doy a copiar, voy a abrirlo en otro navegador diferente, más que nada para que no se me líe con esto. La configuración es muy sencilla. Accederíamos, para él sería la primera vez que accede al VStation. Y ahora, ¿qué es lo que puede hacer? Si tiene una cuenta, utilizar una cuenta de Synology. Si no tiene una cuenta de Synology, la puede crear. Y si no se quiere complicar la vida, se puede loguear o bien con una cuenta de Google o con una de Apple. Por ejemplo, le voy a dar con una de Google. Aquí le daríamos permiso. ¿Y qué es lo que tendríamos? Esto de aquí. Una cuenta, esta vez la he creado con mi cuenta de Apple, directamente no me ha hecho falta utilizar una cuenta de Synology, y que nos aparece otra vez lo mismo, vFiles y vFotos. Pero ahora mirad, si yo entro a vFiles, como vemos está vacío, no hay nada. Si entro a ordenadores, si recordáis había 2 ordenadores emparejados, no hay nada. Si entro a servicios en la nube, no aparece el Dropbox que ya tenía. ¿Por qué? Porque es una cuenta independiente. Es decir, cada usuario va a ser independiente de otro usuario. Si este equipo, por ejemplo, está en una oficina o está en una casa, podría tener una cuenta el padre, la madre, los niños y cada cual tendría su almacenamiento, se lo manejaría de manera independiente, tendría sus fotos, sus archivos del colegio, del trabajo, de lo que fuera. Es decir, sería una cuenta independiente como si el niño, el padre y la madre cada uno tuvieran una cuenta independiente en Dropbox, en OneDrive o donde sea. Y luego, algo muy importante es esto de aquí. En configuración avanzada, bueno, nos dice que si queremos que nos notifique por correo electrónico, pero podemos activar esta parte de aquí. Y esta parte de aquí, ¿qué es lo que es? Acceso cuenta local. Es decir, lo que hacemos es activar el SMB, el Samba, acceso a través del protocolo Samba. La IP sería esta de aquí y como podemos ver, podemos acceder a través de Windows, como es lógico, a través del sistema normal de Samba, o a través de Mac exactamente igual. Y en el caso de que configuremos esto, ¿qué podemos hacer? Pues si no queremos acceder a través del navegador, podemos acceder, lo voy a poner en grande, podemos acceder a través del explorador de archivos propio del sistema operativo que estemos utilizando. Y aquí lo podemos ver. Y aún tenemos más maneras de interactuar con este equipo. ¿Cómo? A través de la aplicación de escritorio. Aquí tengo la aplicación de escritorio. También me aparece aquí arriba, eso en el caso de Mac, luego lo vamos a ver en Windows porque es exactamente lo mismo. Yo desde aquí tengo todos los ficheros que he modificado o a los que he accedido últimamente, las notificaciones, si hubiera alguna notificación de algún problema. Aquí podría acceder a las carpetas del PC y aquí tendría la configuración. Aquí podría ver los PCs. Yo en el caso de este Mac tengo sincronizadas 2 carpetas, la carpeta VStation y la carpeta Documents, y bueno, y aquí el resto de la configuración. Y ahora vamos a ver todo esto, pero en Windows. Y ahora vamos a verlo en Windows, es exactamente lo mismo. En primer lugar, aquí tendría la aplicación, la abro, al igual que antes aquí veo todos los últimos movimientos que he hecho, las notificaciones si las hubiera. Aquí tendría las carpetas que tengo sincronizadas y desde aquí la configuración. Aquí en las carpetas vemos que yo tengo dentro de este ordenador sincronizada la carpeta Downloads y la carpeta Documents. Y luego si nos venimos a ajustes, aquí está, Downloads y Documents. Esto de aquí es muy importante y es el tipo de sincronización, bidireccional o unidireccional. Voy a crear una carpeta para que lo veáis. Nos dice qué tipo de carpeta, si de vFiles o de fotos. Yo le voy a decir de archivos, de vFiles. Aquí está. Una sincronización bidireccional quiere decir que independientemente de que algo lo borre aquí, es decir, en el VStation o en el ordenador, se va a borrar. Sería una copia espejo uno de otro y sin embargo esta parte de aquí sería unidireccional, es decir, si algo se copia aquí y luego yo la borro, no se va a borrar aquí. Por eso se llama copia de seguridad, porque si yo borro algo dentro del ordenador, no se va a borrar dentro del VStation y lo podré restaurar. Aquí lo pone. Esto permite la restauración, por lo cual yo elijo el tipo de sincronización que quiero. Por ejemplo, le digo esta de aquí, siguiente, elijo la carpeta que quiero sincronizar, por ejemplo, la carpeta desktop de mi ordenador y ya está, tan sencillo como eso. Y bueno, luego el resto de la configuración sería exactamente la misma que antes.
¿Cómo accedemos? Pues como antes. Accedemos a través del navegador y al igual que antes nos da para elegir B-Files o B-Fotos. Podemos elegir B-Files y al igual que antes aquí nos aparecen todos los archivos, nos aparece la carpeta de Naseros y aquí en ordenadores, al igual que antes, yo tengo Geekom, que sería este ordenador, y iMac. Desde aquí podría acceder a las carpetas que tengo sincronizadas dentro del iMac, podría acceder a cualquier documento del iMac y lo mismo ocurriría en el caso de Geekom. Servicios en la nube, igual que antes, el Dropbox, la copia de seguridad, unidades externas, aquí estarían las dos unidades externas, es decir, es todo exactamente igual. Y si quiero acceder desde el explorador de archivos del ordenador, aquí está VStation y VStation. Accedo y aquí vemos que aparece esta marquita en verde y otras una nubecita. ¿Qué quiere decir que esté en verde? En verde quiere decir que este archivo está dentro de este ordenador. Es decir, aparte de que está en el VStation, también lo tengo dentro del ordenador. Y los que aparece la nubecita quiere decir que este archivo no está dentro del ordenador, está dentro del VStation para que no nos ocupe espacio dentro del ordenador. Tened en cuenta que tiene 4 terabytes de almacenamiento y los ordenadores no suelen tener tanto almacenamiento. Y además hay archivos que yo no quiero tener en el ordenador, quiero que estén en mi nube personal, en el VStation y acceder cuando yo quiera. Si yo ahora quisiera acceder a este archivo de aquí, lo marcaría, lo abriría y accedería a él. Lo cierro y ahora vemos que ya aparece en verde. ¿Por qué? Porque en el momento que he accedido a él ya se guarda dentro del ordenador. ¿Y qué nos queda? El teléfono móvil. Vamos a poder hacer lo mismo pero desde el teléfono móvil. Si estamos en movilidad o estamos en casa y queremos acceder a cualquier archivo o subir una fotografía, vamos a ver cómo lo vamos a hacer exactamente igual desde un teléfono móvil. Y repito, toda la configuración y todo se puede hacer siempre desde un teléfono móvil sin necesidad de un ordenador. Vamos a ver algo muy importante, que es el uso del smartphone. Funcionaría exactamente igual que con cualquier otra nube. Y como hemos visto hasta ahora, tenemos dos tipos de aplicaciones, que es B-Files y B-Fotos. Vamos a empezar por la primera, B-Files, y aquí vemos en el inicio los archivos. Aquí en destacados tendríamos, si hubiéramos destacado algún archivo porque queremos acceder de una manera más rápida, que son archivos importantes para nosotros. En archivos volvemos a ver todos los archivos, vemos las carpetas, vemos la carpeta de Naseros. Y algo que también es muy importante es que tenemos la pestaña Ordenadores. Si le doy a la pestaña Ordenadores, accedemos a los dos ordenadores que tengo bajo mi cuenta, que es el Geekom y el iMac, y podremos acceder a cualquier archivo que estuviera sincronizado en cualquiera de las carpetas de estos ordenadores. Yo, por ejemplo, voy a la carpeta VStation y, bueno, como es lógico, accedemos a todos los archivos. En compartido veríamos todo lo que tuviéramos compartido y luego aquí en más podríamos acceder también a todo el resto del contenido y aparte la configuración. Podríamos acceder a servicios en la nube. Desde aquí podría entrar a los archivos que tengo sincronizados en Dropbox. En unidades externas me aparecen los dos USB. Podría acceder también a los archivos que tuviera dentro de estos dos USB, de estos discos externos. Y finalmente en la configuración pues tendría todo lo que sería la parte de la configuración. Y algo que es importante, si aparte de la seguridad que nos da el teléfono quisiéramos una seguridad extra, podríamos configurar aquí un código de acceso. Desde aquí pondríamos un código de acceso y cada vez que quisiéramos acceder nos pediría ese código. Y en cuanto a B-Fotos funcionaría exactamente igual que puede ser Google Fotos o Amazon Foto, funcionaría exactamente igual. Accedo a ella, aquí tengo todas las fotografías y también los vídeos, algo muy importante porque muchas de estas aplicaciones de la nube te dan las fotografías pero no te dan los vídeos o algunas tienen un espacio muy limitado. Aquí puedo almacenar tanto fotografías como vídeo. Aquí tendría los álbumes. El uso compartido, si tuviera yo algo compartido, alguna fotografía con alguien o alguien conmigo, lo vería desde aquí. Aquí tendríamos toda la parte de configuración y algo muy importante es esto de aquí. Si yo marco copia de seguridad de fotos finalizada, aquí en el momento que estuviéramos haciendo una sincronización, que estuviéramos subiendo fotos, me lo marcaría. Puedo elegir que solo funcione con la Wi-Fi, es decir, si estoy fuera de casa que no me gaste datos del móvil, que solo me suba las fotos, si quiero ahorrar espacio y no quiero que me suba los vídeos, que solo me suba las fotos, y también que detecte los duplicados. Si le digo que detecte los duplicados, abajo vemos que nos pone renombrar. Lo subiría, pero eso sí, la renombraría. La copia de seguridad prioritaria es cuando tenemos que subir muchas fotos, sobre todo también en la primera subida, en la primera carga, para que cuando la subamos se pueda poner el teléfono con la pantalla oscurecida y siga procesando las fotografías y las siga subiendo. Ya sabéis que los teléfonos cuando están en segundo plano hay muchas veces que cortan la aplicación. Y luego finalmente, en cuanto a la configuración,
Pues bueno, la configuración, al igual que antes, podríamos configurar un código de acceso y el resto de la configuración es una configuración normal. Y me salgo. Y como todo el mundo suele tener ya alguna sincronización y suele tener ya las fotografías en alguna nube, como puede ser en Dropbox, como puede ser en Google, en Apple, aquí si accedemos nos da unos trucos, unos tips cómo hacerlo. Yo no lo puedo hacer porque no tengo las fotografías subidas a la nube, no me gusta. Bueno, aquí nos explicaría en el caso que fuera la nube de Apple, aquí en la de Google, aquí si tuviéramos otro servicio como puede ser en este caso Google Drive, OneDrive o Dropbox, nos explicaría cuál es el procedimiento a seguir. Aquí lo tenemos explicado paso a paso. Y lo mismo ocurriría con cualquier otro servicio de la nube, si estuviera en una unidad USB o bueno, o en cualquier otro tipo de almacenamiento. Aquí está. Sería cuestión de seguir estos pasos, son muy sencillos, está muy bien explicado, pero yo como no tengo las fotografías en otro lado, no os lo puedo demostrar y no os puedo hacer la demo. Como habéis visto, es un dispositivo muy especial porque se comportaría muy parecido a Dropbox, a OneDrive, a cualquier tipo de nube, pero eso sí, sin tener que pagar una cuota todos los meses. El precio de salida creo que está entre 250 y 300 euros. Abajo os lo pondré porque a día de hoy no sé el precio que va a tener, os pondré el enlace, pero bueno, sé que más o menos va a rondar ese precio y yo creo que es un dispositivo que para aquellos que quieren una nube pero que no se fían de las nubes, que necesitan almacenamiento, que no quieren configurar nada y que necesitan acceder desde cualquier sitio y sincronizar ordenadores para tener todos los archivos siempre accesibles, yo creo que es una buena opción porque además viene de la mano de Synology y vuelvo a repetir, Synology es sinónimo de calidad. Y bueno, esto ha sido todo, como siempre digo, si te ha gustado el vídeo dale un like, compártelo con gente que creas que esto le puede interesar y nos vemos en la próxima. Un saludo, adiós, bye bye.